Hola, 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 ¿cómo están? Feliz y bendecido lunes, feliz comienzo de semana, ¿cómo andan? Espero que muy, muy bien. Bueno, acá yo cumpliendo con lo que había prometido en el día de ayer, pero ayer lamentablemente no pude con mi cuerpo, después de estar 5 horas en un taller con la maravillosa Elsa Farrus, un taller de canalización. Realmente quedé bastante agotada, mental, física, de todos los sentidos. De hecho, estoy como no muy bien de la garganta, tengo bastante resentida la garganta. Evidentemente, bueno, hay algo ahí que quiere manifestarse. Pero bueno, voy a tratar de leerles este capítulo del libro de Urantía. No lo tengo en físico, o sea, lo tengo en físico, pero impreso, no lo tengo el original. Y aparte lo voy a leer de la compu porque lo tengo impreso muy chiquito, así que voy a tratar de leer todo el capítulo, voy a ver cómo está mi voz, voy a respetarla hasta donde dé. Así que espero que me acompañen, que tengan un poquito de paciencia, así toso. Hoy quisiera leer el capítulo 70. La verdad que el capítulo 70 y 71 quisiera leerlos antes del domingo. Acá hay elecciones en Argentina. Y me encantaría que esta información llegue a nada, a todos los argentinos y a todos de todas partes del mundo en realidad, ¿no? Pero como para que vean cómo comenzó todo y por dónde podríamos llegar a ir. Pero bueno, no suelo hablar de política ni nada por el estilo. De hecho, me promulgo la ontocracia, ¿no? El gobierno del ser. Salir de todo eso. Y es por eso que también de alguna manera es como que elegí leer estos capítulos para que podamos volver como al origen, ¿no? De la evolución. En este caso el capítulo 70 se llama La evolución del gobierno humano, con lo cual, bueno, acá nos da un lindo panorama de cómo comenzó todo y hacia dónde podríamos llegar a ir como origen de esta humanidad. Bueno, sin más preámbulos, les doy la bienvenida a los que se suman ahora. Muchísimas gracias a los que lo van a ver después por diferido, ya sea en Instagram o en YouTube. Y para que no se me haga muy largo el video y también mi voz no se resienta tanto, voy a comenzar con la lectura. Capítulo 70. La evolución del gobierno humano. Tan pronto como el hombre resolvió parcialmente el problema de ganarse la vida, se confrontó con la tarea de regular las relaciones humanas. El desarrollo de la industria exigía ley, orden y adaptación social. La propiedad privada requería gobierno. En un mundo evolucionario, los antagonismos son naturales. La paz se consigue tan solo mediante algún tipo de sistema regulador social. La regulación social es inseparable de la organización social. La asociación implica alguna autoridad controladora. El gobierno compele a coordinar los antagonismos de las tribus, los clanes, las familias y los individuos. El gobierno es un desarrollo inconsciente, evoluciona mediante pruebas y errores. Tiene valor para la supervivencia, por eso se vuelve tradicional. La anarquía aumentaba la miseria, por lo tanto, poco a poco surgió, o está surgiendo, el gobierno y un sistema relativo de ley y orden. Las exigencias coercitivas de la lucha por la exigencia impulsaron literalmente a la raza humana por el camino progresivo de la civilización. 1. La génesis de la guerra. La guerra es el estado y patrimonio natural del hombre evolutivo. La paz es el metro social que mide el progreso de la civilización. Antes de la socialización parcial de las razas en avances, el hombre era sobremanera individualista, extremadamente sospechoso e increíblemente pendenciero. La violencia es la ley de la naturaleza.
la hostilidad, la reacción automática de los hijos de la naturaleza, mientras que la guerra no es sino esto mismo llevado a una expresión colectiva. ¿Dónde y cuándo la estructura de la civilización se sobrecarga debido a las complicaciones del progreso de la sociedad, siempre resulta una reversión ruidosa e inmediata a estos primitivos métodos de adaptación violenta de las irritaciones de las interasociaciones humanas. La guerra es una reacción bestial ante malentendidos e irritaciones. La paz resulta de la solución civilizada de todo problema y dificultad de esta índole. Las razas Sanghic, así como también los adanitas y noditas, ya por entonces decadentes, fueron beligerantes. A los andonitas pronto se les enseñó la regla de oro, e incluso hoy en día sus descendientes esquimales viven atendiéndose en gran medida a aquel código. Entre ellos las costumbres existen bien arraigadas y se encuentran relativamente libres de antagonismos violentos. Andón enseñaba a sus hijos a dirimir las disputas golpeando cada quien un árbol con un palo y al mismo tiempo maldiciendo el árbol. El primero en romper el palo salía victorioso. Los andonitas posteriormente dirimían las disputas celebrando un acto público en el cual los disputadores se escarnecían y ridiculizaban mutuamente, en tanto que el público determinaba el ganador con su aplauso. Pero no podía existir el fenómeno de la guerra hasta tanto no evolucionara la sociedad lo suficiente como para experimentar de hecho periodos de paz y para sancionar el proceder belicoso. El concepto mismo de la guerra implica cierto grado de organización. Con el surgimiento de las agrupaciones sociales, las irritaciones personales se fueron sumiendo en los sentimientos del grupo, lo cual fomentó la tranquilidad tribal interna, pero a costa de la paz intertribal. Así pues, la paz se disfrutó primero dentro del grupo interno o tribu, que siempre tenía aversión y odio contra el grupo externo, los forasteros. El hombre primitivo consideraba que derramar sangre foránea era una virtud, mas en un principio ni siquiera lo susodicho dio resultado. Cuando los caciques primitivos intentaban hallar malentendidos, se veían en la necesidad a menudo de permitir los combates tribales a pedradas, por lo menos una vez al año. El clan se dividía en dos grupos que se libraban una batalla de sol a sol, sin otro motivo que el puro gusto de hacerlo. La verdad es que les gustaba pelear. La guerra perduraba porque el hombre es humano, evolucionó de un animal y todos los animales son belicosos. Figuran entre las primitivas causas de guerras. 1. El hambre, que llevó a saqueos de alimentos. La escasez de tierras siempre provocó guerras y durante estas luchas las tribus pacíficas primitivas fueron prácticamente exterminadas. 2. La escasez de mujeres. Un esfuerzo para aliviar la escasez de ayuda doméstica, el rapto de mujeres, siempre ha sido motivo de guerra. 3. La vanidad. El deseo de exhibir valentía tribal. Los grupos superiores peleaban para imponer su modo de vida a los pueblos inferiores. 4. Los esclavos. La necesidad de reclutas para los sectores laborales. 5. La venganza. Era motivo de guerra si una tribu creía que otra tribu vecina había ocasionado la muerte de uno de los suyos. Se seguía guardando luto hasta tanto se trajera una cabeza de vuelta. La guerra de venganza fue aceptable hasta tiempos relativamente recientes. 6. El esparcimiento. Los jóvenes de estos tiempos primitivos consideraban la guerra como una forma de diversión. Si no surgía ningún pretexto válido y suficiente para guerrear,
y si les agobiaba la paz, las tribus cercanas acostumbraban a entablar combates semicordiales, efectuando excursiones de carácter festivo a fin de disfrutar un simulacro de batalla. 7. La religión. El deseo de hacer conversos al culto. Todas las religiones primitivas sancionaban la guerra. Apenas en los tiempos recientes comenzó la religión a desaprobar la guerra. Los sacerdotes primitivos, desafortunadamente, solían estar aliados con el poder militar. Entre las grandes gestiones pacificadoras se han logrado a través de las edades figura el esfuerzo para separar la Iglesia del Estado. Estas tribus antiguas siempre libran guerras a instancias de sus dioses o por orden de sus caciques o curanderos. Los hebreos creían en un dios de las batallas, y la narración de la invasión de los madianitas es un relato típico de la atroz crueldad de las guerras tribales antiguas. Dicho asalto, en el cual se hizo una matanza de todos los varones y posteriormente de todos los niños varones y mujeres que no eran vírgenes, no habría sido desmerecedor de las costumbres de un cacique tribal de 200.000 años antes, y todo lo referido se ejecutaba en el nombre del Señor Dios de Israel. Esta es la narración de la evolución de la sociedad, la revolución natural de los problemas de las razas, el hombre forjando su propio destino en la tierra. La deidad no instiga tales atrocidades, a despecho de la tendencia del hombre de achacar la responsabilidad a sus dioses. La compasión castrense ha tardado en llegar al género humano, incluso cuando una mujer, Débora, regía a los hebreos, persistió la misma crueldad en gran escala. Al vencer a los gentiles, su general hizo que todo el ejército cayó al filo de la espada hasta no quedar ni uno. Muy pronto en la historia de la raza se utilizaron armas envenenadas, se practicó toda clase de mutilaciones. Saúl no vaciló en exigir a David 100 prepucios filisteos como dote de su hija Mical. Las guerras primitivas se peleaban entre las tribus completas, pero en épocas posteriores, al trabajar una disputa dos individuos de tribus diferentes, en vez de que lucharan las dos tribus, los disputadores se batían en duelo. También llegó a ser costumbre que dos ejércitos se los juraran todos según el resultado de una contienda entre representantes seleccionados de cada uno, tal como fue el caso de David y Goliat. El primer refinamiento de la guerra fue la toma de prisioneros. A continuación, se eximió a las mujeres de las hostilidades y luego vino el reconocimiento de los no combatientes. No tardaron en desarrollarse castas castrenses y ejércitos permanentes para mantener a tono con la creciente complejidad del combate. Pronto se les prohibió a estos guerreros asociarse con mujeres, y hace mucho tiempo que las mujeres cesaron de luchar, si bien vienen alimentando y cuidando a los soldados e instándoles a batallar. La práctica de declarar la guerra presentó gran progreso. Estas declaraciones de una intención de guerrear simbolizaron la llegada de un sentido de justicia, seguido por el desarrollo gradual de los reglamentos de la guerra civilizada. Muy pronto se hizo costumbre no combatir cerca de sitios religiosos y aún más adelante no combatir en ciertos días sagrados. Luego vino el reconocimiento general del derecho de asilo. Los fugitivos políticos recibieron protección. De este modo, evolucionó paulatinamente la guerra, de la caza primitiva al hombre hasta el sistema un tanto más ordenado de las naciones civilizadas de épocas posteriores. Pero una actitud social cordial tarda mucho tiempo en desplazar la actitud hostil. 2. El valor social de la guerra. En épocas pasadas, una guerra enconada instituía cambios sociales y facilitaba la adopción de nuevas ideas, cosa que no se hubiera producido en forma natural en 10.000 años. El precio terrible que hubo que pagar por estas ciertas ventajas traídas por las guerras
fue que la sociedad fue arrojada temporalmente de vuelta al salvajismo. La razón civilizada tuvo que abdicar. La guerra es potente medicina, muy costosa y peligrosísima. Aunque sirve a menudo para curar ciertos males sociales, algunas veces mata al paciente, destruye la sociedad. La necesidad constante de la defensa nacional produce muchas adaptaciones sociales nuevas y avanzadas. La sociedad, hoy por día, goza del beneficio de numerosas innovaciones útiles que originalmente eran totalmente militares e incluso le debe a la guerra la danza, cuya forma primitiva fue un ejército militar. La guerra ha tenido valor social para las civilizaciones pasadas por cuanto 1. Imponía disciplina, exigía cooperación. 2. Premiaba la entereza y la valentía. 3. Fomentaba y solidificaba el nacionalismo. 4. Destruía a los pueblos débiles y no aptos. 5. Disolvía la ilusión de la igualdad primitiva y estratificaba selectivamente la sociedad. La guerra ha tenido cierto valor selectivo y evolutivo, pero, como la esclavitud, debe abandonarse en algún momento a medida que avanza poco a poco la sociedad. Las guerras antiguas promovieron los viajes y los intercambios culturales. Ahora sirven mejor para estos fines los métodos modernos de transporte y comunicación. Las guerras antiguas fortalecieron las naciones, pero las luchas modernas trastornan la cultura civilizada. La guerra antigua resultó en el diezmar de las gentes inferiores. El resultado neto del conflicto moderno es la destrucción selectiva de las mejores cepas humanas. Las guerras primitivas promovieron la organización y la eficiencia, pero ahora estas han llegado a ser el objetivo de la industria moderna. En edades pasadas, la guerra fue un fermento social que impulsó la civilización hacia adelante. Dicho resultado, hoy en día, se logra mejor mediante la ambición y la invención. La guerra antigua respaldaba el concepto de un Dios de las batallas, pero al hombre moderno se le ha dicho que Dios es amor. La guerra ha servido para muchos objetivos valiosos en el pasado. Ha sido un andamiaje indispensable en la edificación de la civilización, pero va quedando en la bancarrota cultural a paso acelerado. Incapaz de producir dividendos de beneficio social de alguna forma proporcionales a las cuantiosas pérdidas que resultan de su innovación. En épocas pasadas, los médicos creían en la sangría como cura de muchas enfermedades, pero posteriormente descubrieron mejor remedios para la mayoría de estas dolencias. De igual manera, el derramamiento de sangre internacional de la guerra indudablemente ha de ceder el paso al descubrimiento de los mejores métodos de curar los males de las naciones. Las naciones de Urantía ya han entablado la gigantesca lucha entre el militarismo nacionalista y el industrialismo, y en muchos aspectos este conflicto es análogo a la lucha secular entre el pastor cazador y el labriego. Pero si el industrialismo ha de triunfar sobre el militarismo, tiene que evitar los peligros que lo acechan. Los peligros de la industria incipiente en Urantía son: 1. La fuerte tendencia al materialismo, la ceguera espiritual. 2. El culto al poder de las riquezas, la deformación de los valores. 3. Los vicios del lujo, la inmadurez cultural. 4. Los cada vez mayores peligros de la indolencia, la insensibilidad al servicio. 5. El desarrollo de una indeseable debilidad racial, el deterioro biológico. 6. La amenaza de la esclavitud industrial generalizada, el estancamiento de la personalidad. El trabajo ennoblece, pero la monotonía entorpece. El militarismo es autocrático y cruel.
autocrático y cruel, salvaje. Promueve la organización social entre los conquistadores, pero desintegra a los vencidos. El industrialismo es más civilizado y debe llevarse a efecto de tal modo que promueve la iniciativa y fomente el individualismo. La sociedad debe, en todo lo posible, fomentar la originalidad. No cometáis el error de glorificar la guerra, más bien discernir lo que ha beneficiado a la sociedad a fin de poder visualizar con más precisión lo que las alternativas deben ofrecer para continuar el progreso de la civilización. Y si no se ofrecen tales alternativas adecuadas, entonces no dudéis que las guerras continuarán durante mucho más tiempo. El hombre nunca aceptará la paz como modo normal de vida hasta tanto no se haya convencido cabal y reiteradamente de que la paz le conviene más que su bienestar material y hasta que la sociedad, juiciosamente, no haya ofrecido alternativas pacíficas para la satisfacción de aquella tendencia inherente a descargar periódicamente el impulso colectivo que sirve para liberar aquellas emociones y energías que se acumulaban constantemente y que pertenecen a las reacciones de la autopreservación de la especie humana. Pero aunque sea de a paso, se le debe rendir honores a la guerra en su calidad de escuela de experiencia, que no constriñó a una raza de arrogantes individualistas a someterse a una autoridad sobremanera concentrada, a un ejecutivo supremo. La guerra a la antigua seleccionada para liderazgo a hombres de grandeza innata, la guerra moderna, sin embargo, ya no hace otro tanto. Para descubrir a sus líderes, la sociedad actual debe recurrir a las conquistas de la paz, la industria, la ciencia, el logro social. 3. Las asociaciones humanas primitivas. La horda lo es todo en la sociedad más primitiva. Incluso los niños son su propiedad común. La familia evolutiva desplazó a la horda en lo referente a la crianza de la prole, en tanto los clanes y las tribus que iban surgiendo la reemplazaron en calidad de elemento social. El deseo sexual y el amor materno establecen la familia, pero el verdadero gobierno no aparece hasta tanto no se comiencen a formar los grupos de superfamilias. En los tiempos de la horda anteriores a la familia, el liderazgo fue provisto por individuos que se elegían informalmente. Los bosquimanes africanos nunca pasaron de esta etapa primitiva, no cuentan con caciques en la horda. Las familias se unieron por lazos de consanguineidad en clanes, conjunto de parientes, y estos posteriormente evolucionaron para convertirse en tribus, comunidades territoriales. La guerra y la presión externa impusieron una organización tribal a los clanes de parientes, pero el comercio y el intercambio mantuvieron estos protogrupos primitivos unidos con cierto grado de paz interna. Las organizaciones comerciales internacionales promoverán la paz en Urantía mucho más que en todas las argucias sensibleras de la visionaria formación de planes para la paz. El desarrollo del lenguaje y los métodos mejorados de la comunicación, así como el mejor transporte, han facilitado las relaciones comerciales. La ausencia de una lengua común siempre ha impedido el desarrollo de los grupos pacíficos, pero el dinero se ha convertido en el lenguaje universal de comercio moderno. La sociedad moderna se mantiene unida principalmente mediante el mercado industrial. El aliciente de las utilidades es un poderoso civilizador cuando se combina con el deseo de servir. En las edades primitivas, cada tribu estaba rodeada de círculos concéntricos de miedo y recelo más y más intensos. Por lo tanto, llegó a ser costumbre matar a todos los extraños más adelante, esclavizarlos. El viejo concepto de la amistad significaba la admisión al clan y se creía
que la afiliación al clan sobrevivía a la muerte, uno de los conceptos más primitivos de la vida eterna. La ceremonia de adopción consistía en beberse la sangre de uno de otro. En algunos grupos se intercambiaban saliva en vez de beber la sangre, siendo este el origen antiguo de la usanza social del besar. Toda ceremonia de asociación, fuera boda o adopción, acababa siempre en festejos. Posteriormente se usó la sangre diluida con el vino tinto y a la larga se bebió el vino solo a fin de sellar la ceremonia de adopción, que se simbolizaba con chocarse las dos copas de vino y se acostumbraba al pasar la bebida por la boca. Los hebreos emplearon una forma modificada de esta ceremonia de adopción. Sus antepasados árabes usaban el juramento mientras hacían que la mano del candidato descansara sobre los órganos genitales del oriundo de la tribu. Los hebreos trataban amable y fraternalmente a los faraoneos adoptivos. El extraño que more con vosotros será como un nacido entre vosotros, y lo amaréis como a vosotros mismos. La cordialidad para los huéspedes era una relación de hospitalidad temporal. Cuando se marchaban los huéspedes, se partía en dos un palo, se le daba un pedazo al amigo que se iba, a fin de que sirviera de instrucción apropiada para un tercero que pudiera llegar de visita en el futuro. Se estilaba que los huéspedes pagaran por su estadía, relatando cuentos acerca de sus viajes y aventuras. Las narraciones de cuento de antaño llegaron a ser tan populares que las costumbres establecidas, ulteriormente, prohibieron que fusionaran durante las temporadas de la caza o la cosecha. Los primeros tratados de paz fueron lazos de sangre. Los embajadores de la paz de dos tribus en guerra se reunían, se rendían honores y luego procedían a pincharse la piel hasta sangrar, en cuyo momento se chupaban la sangre uno de otro y declaraban la paz. Las primeras misiones de paz consistieron en delegaciones de hombres que llevaban a sus doncellas electas para la gratificación de sus antiguos enemigos, valiéndose del apetito sexual para combatir el impulso bélico. La tribu honrada, de este modo, hacía una visita para corresponder, con ofrecimiento de doncellas, en cuyo momento se establecía firmemente la paz. Al poco tiempo, se sancionaban matrimonios entre las familias de los caciques. 4. Los clanes y las tribus. El primer grupo pacífico fue la familia, luego el clan, la tribu y después la nación, la cual llegó a ser con el tiempo el estado territorial moderno. Es muy alentador que los grupos pacíficos de hoy en día, hace mucho tiempo ya, se hayan expandido trascendiendo los lazos de la sangre para englobar naciones a pesar de las naciones de Orantía, que siguen gastando cuantiosas sumas en preparativos de guerra. Los clanes fueron grupos consanguíneos dentro de la tribu, y su existencia se debió a ciertos intereses comunes, como por ejemplo, 1. Su origen se remontaba a un antepasado común. 2. Eran leales a un tótem religioso común. 3. Hablaban el mismo dialecto. 4. Compartían un lugar de residencia común. 5. Temían a los mismos enemigos. 6. Tenían una experiencia castrense común. Los caudillos del clan siempre estaban subordinados al cacique de la tribu, siendo los protogobiernos tribales una confederación de clanes sin cohesión. Los aborígenes australianos nunca desarrollaron una forma tribal de gobierno. Los caciques de paz del clan solían llegar a regir por la línea materna. La línea paterna establecía a los caciques de la guerra de la tribu. Los cortes de los caciques tribales y reyes primitivos consistían en las cabezas de los clanes, a quienes se acostumbraba a invitar ante la presencia del rey varias veces al año. Esto le permitía vigilarlos y granjearse mejor su cooperación. Los clanes desempeñaban un servicio valioso en el autogobierno local, pero retrasaron considerablemente el desarrollo de naciones grandes y fuertes.
5. Los comienzos del gobierno. Toda institución humana tuvo un principio, y el gobierno civil es fruto de la evolución progresiva tanto como lo son el matrimonio, la industria y la religión. A partir de los primeros clanes y tribus primitivas, se desarrollaron de forma gradual los órdenes sucesivos del gobierno humano que han aparecido y desaparecido hasta que plasmaron en las formas de regulación civil y social que caracterizan al segundo tercio del siglo XX. Con el surgimiento paulatino de las unidades familiares se sentaron los cimientos del gobierno en la organización del clan, la agrupación de familias consanguíneas. El primer verdadero cuerpo gubernamental fue el Consejo de los Ancianos. Este grupo regulador constó de los ancianos que se habían distinguido en alguna forma eficiente. Hasta el hombre bárbaro sabía apreciar la sabiduría y la experiencia y sobrevino una prolongada edad de gerontocracia. Gradualmente, este reinado de la oligarquía de la edad avanzada se convirtió en el concepto patriarcal. En el consejo original de los ancianos se encontraba la potencia de todas las funciones gubernamentales, la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Cuando el consejo interpretaba las costumbres vigentes, era el cuerpo tribunal. Cuando establecía los nuevos modos de usanza social, era el legislativo. Hasta donde se hacía cumplir estos decretos y promulgaciones, era el ejecutivo. El presidente del consejo fue uno de los antecesores del futuro cacique tribal. Algunas tribus tuvieron consejos de mujeres y de cuanto en cuanto en muchas tribus surgió una mujer. Ciertas tribus del hombre rojo conservaron las enseñanzas de Onamanolontón, perdón por el nombre, pero al seguir el régimen unánime del Consejo de los Siete. Al género humano le ha costado trabajo aprender que una sociedad polémica no puede gobernar ni la guerra ni la paz. Los primitivos debates rara vez se compensaron. La raza no demoró en aprender que un ejército comandado por un grupo de jefes de clan no tenía posibilidad alguna contra un ejército fuerte comandado por un solo hombre. La guerra siempre ha sido creadora de reyes. En un principio se elegían los jefes de guerra únicamente para el servicio militar y solían renunciar a parte de su autoridad durante los periodos de paz en que sus deberes eran de carácter más bien social. Sin embargo, empezaron poco a poco a inmiscuirse en los intervalos de paz, tendiendo a continuar rigiendo de una guerra a la otra. A menudo se encargaron de que no durara tanto el interín entre guerras sucesivas. Estos primitivos jefes militares no eran aficionados a la paz. Más adelante se eligieron algunos caciques para servicios que no fueron militares. Se seleccionaban debido a un físico insólito o a destacadas aptitudes personales. Los hombres rojos a menudo tenían dos grupos de caciques, los sachmen o caciques de paz y los caciques de guerra hereditarios. Los gobernadores de paz eran además jueces y maestros. Algunas comunidades primitivas fueron regidas por curanderos que frecuentemente hacían de caciques. Un solo hombre continuaba de sacerdote, médico y ejecutivo supremo. A menudo, las primeras insignias reales habían sido en un principio los símbolos o emblemas de las vestiduras sacerdotales. Mediante estos pasos fue surgiendo de forma gradual la rama ejecutiva del gobierno. Los consejos del clan y de la tribu continuaron en calidad de asesores y como antecesores de las ramas legislativa y judicial que despuntaron más tarde. En África, hoy en día, todas estas formas de gobierno primitivo están vigentes, de hecho, en las distintas tribus. Déjenme ver un poquito.
porque es muy largo, no lo voy a poder leer todo hoy, pero bueno, vamos a continuar un poquitito más. 6. El gobierno monárquico. Tan solo se llegaba a un régimen estatal efectivo cuando un jefe alcanzaba plena autoridad ejecutiva. El hombre descubrió que solo se lograba gobierno efectivo al conferir el poder a una personalidad, no a un concepto. La soberanía nació del concepto de la autoridad o riqueza familiar. Cuando un reyesuelo patriarcal llegaba a ser un verdadero rey, algunas veces se le llamaba el padre de su pueblo. Más adelante se creyó que los reyes habían surgido de los héroes. Y aún más tarde la soberanía llegó a ser hereditaria debido a la creencia en el origen divino de los reyes. La monarquía hereditaria evitó la anarquía que tantos estragos había hecho anteriormente entre la muerte de un rey y la elección de un sucesor. La familia tenía una cabeza biológica, el clan, un jefe natural seleccionado, la tribu y posteriormente el Estado no tenía ningún mandatario natural, lo cual constituyó otro motivo por el cual llegaron a ser hereditarios los caciques reyes. El concepto de las familias reales y la aristocracia también se basó en las costumbres establecidas del título familiar en los clanes. A la larga se llegó a considerar sobrenatural la sucesión de los reyes. Se creyó que la sangre real se remontaba a los tiempos del séquito materializado del príncipe Caligastía. De este modo, los reyes se convirtieron en personalidades de fatiche y se les temió de sobremanera, por lo cual se adoptó una forma especial de lenguaje para la usanza cortesana. Incluso en tiempos recientes se creía que tocar a un rey curaba las enfermedades. Algunos pueblos de Urantía aún consideran que sus gobernantes tienen origen divino. Frecuentemente el rey fetiche primitivo estaba mantenido en reclusión. Se le consideraba demasiado sagrado para que se le pudiera contemplar excepto en los días festivos y sagrados. Generalmente se nombraba a un representante para que hiciera el papel de rey, y ahí el origen de los primeros ministros. El primer funcionario del gabinete fue un administrador de alimentos. Los demás siguieron poco tiempo después. Los gobernantes no tardaron en nombrar representantes para que se encargaran del comercio y la religión, y el desarrollo del gabinete constituyó un paso directo hacia la despersonalización de la autoridad ejecutiva. Estos coadyuvantes de los reyes primitivos llegaron a ser la nobleza reconocida, y la esposa del rey ascendió gradualmente a la dignidad de reina a medida que las mujeres se iban teniendo en mayor estima. Los soberanos inescrupulosos ganaron gran poder mediante el descubrimiento del veneno. La magia de las cortes primitivas eran diabólica. Los enemigos de los reyes dentro de poco morían, pero hasta el tirano más déspota estaba supeditado a algunas restricciones, cuando menos estaba coartado por el temor constante al asesinato. Los curanderos, los hechiceros y los sacerdotes representan siempre un poderoso freno de los reyes. Posteriormente, los terratenientes, la aristocracia, ejercieron una influencia restrictiva, y de vez en cuando los clanes de las tribus sencillamente se sublevaban, derrocaban a sus déspotas y tiranos. En muchos casos se otorgaba a los soberanos despuestos condenados a la muerte a la alternativa de suicidarse, lo cual dio el origen a la moda social antigua del suicidio en ciertas circunstancias. Bueno, voy a dejar hasta acá porque ya la voz la tengo como bastante resentida, así que voy a dejar acá en la parte de 7, así no me olvido para la próxima. Me lo voy a anotar acá también.
Bueno, muchas gracias a los que lo estuvieron viendo ahora en el vivo, a los que lo van a ver después grabado. Está bueno de a poquito ir como no viendo el origen de todo, sobre todo de este libro que es maravilloso. Es información que nos brindan la Orden Melquisedec directamente a través de seres pleyadianos por el año 1930. Esto no fue una canalización, sino que fue directamente información bajada, como un banco de datos, bajado directamente de la Orden Melquisedec en Pléyades. Así que me voy a quedar acá, lo voy a anotar para la próxima, porque este capítulo es un poquito más largo que los otros, por eso lo voy a dividir en dos, para que no se me haga tan largo el video. Así que les mando un beso y un abrazo enorme. Mañana comienzo con la lectura de El arte de ensoñar, de Castaneda, así que bueno, los espero mañana. Voy a descansar hoy mi voz, me voy a mimar con unos tecitos, así que bueno, muchas gracias. Recuerden que después lo subo también a YouTube para aquellas personas que no tienen Instagram. Gracias y nos vemos mañana. Chao, chao.